Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos. Retirar la orden de detención es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial. Revocar la prisión preventiva sería la demostración de que la justicia española comienza a actuar como la europea. Buenas noches. Pablo Llarena planta cara a la justicia alemana. El magistrado del Tribunal Supremo rechaza la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación y no ser juzgado únicamente por el delito de rebelión. Retira además la euroorden que pesa sobre el expresidente y lo hace después de que dos tribunales, el regional autonómico de Holstein y el de Bélgica, tirase por tierra la cooperación internacional de toda Europa, y todo ello sin atisbo de responsabilidad y compromiso ante unos hechos que hubiesen roto la legalidad, la convivencia y nuestro país. Se abre, por tanto, ahora un nuevo escenario. Puigdemont no correría el riesgo de ser entregado si permanece en territorio alemán, pero si viaja a otros países se podría reactivar la petición de entrega y serían estos tribunales los que tendrían que resolver la euroorden. Es la jugada estrella de la justicia española. Más noticias en nuestro sumario. El poeta Luis García Montero ha sido nombrado nuevo director del Instituto Cervantes. Montero es el elegido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para sustituir a Juan Manuel Bonet, que abandona el cargo tras año y medio al frente de esta institución. El nuevo director publicó hace escasos meses un artículo titulado "Todos somos Ana Julia", en relación a Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño de 8 años de edad, Gabriel. En unos minutos repasamos esta polémica. De milagro, así se podría tildar la operación del doctor Cavadas. El Hospital de Manises, el doctor Pedro Cavadas y su fundación han colaborado conjuntamente en la asistencia sanitaria de un guatalcamalqueco que a los 9 años sufrió una lesión en su columna vertebral por una bala perdida. Este incidente le obligó a estar continuamente encamado para que no se infectara la grave úlcera que se había formado en su columna. Por fin puede abandonar la cama gracias a esta operación y estar sentado en una silla de ruedas. Es una herida infectada con hueso muerto, que te impide hacer la fijación instrumental metálica normal que se hace para unir la columna vertebral con la pelvis. Segunda muerte en lo que va de semana en Galicia por la picadura de un tipo de avispas. Un hombre de 84 años ha muerto tras sufrir el ataque de varias avispas asiáticas, más conocidas como avispas velutinas. En Oporriño, Pontevedra, en la madrugada de este jueves, el hombre estaba realizando unos trabajos de limpieza en una finca y accidentalmente golpeó un bloque de hormigón donde había un nido oculto. Podría ser alérgico a las picaduras. A lo largo de este informativo repasaremos qué tipo de insecto es, su lugar de procedencia y qué debemos hacer en caso de un ataque. En página de deportes, Luis Enrique ha sido presentado como nuevo seleccionador español en la ciudad de fútbol de Las Rozas. El sustituto de Lopetegui y de Fernando Hierro llega al cargo rodeado por la polémica. Los periodistas le han recordado declaraciones en las que se mostraba favorable a mostrar esteladas en los campos de fútbol. Aunque es asturiano, el exfutbolista y exentrenador del Barcelona también ha señalado en alguna ocasión que para él Cataluña está más avanzada que el resto de España. No voy a conocer a Pelayo. Las declaraciones están ahí, o sea... No, que son falsas, o sea, es que es mentira totalmente. O sea, os las inventáis y luego de ahí se hace la coletilla y ya está. Jamás. Yo me considero gijonés, asturiano, español y también catalán. El único eje que le está quedando es el tema de ser mujer y yo reconozco que ahí pues no puedo competir, yo no soy mujer. Como Soraya ha sido vicepresidenta no por ser mujer, sino por ser muy válida, yo quiero contar con ella cuando sea presidente nacional. Madrid ha sido la última parada de la campaña de los candidatos a liderar el Partido Popular. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, que trabajan para arañar los últimos votos en la jornada previa al Congreso Extraordinario, en el que uno de los dos será elegido sucesor de Mariano Rajoy. La exvicepresidenta continúa intentando buscar una lista de integración y asegura que las elecciones se ganan ocupando el centro del tablero. Por eso yo le digo a Pablo, oye, dado que nunca ya vas a tener el voto mayoritario del afiliado, porque esa legitimidad ya no la vas a tener, pero la vas a tener el compromisario. Si se da el caso, vayamos a una lista de integración. Yo lo voy a intentar hasta el final. En este partido se valora la unidad. Nos gusta. Ha hablado los afiliados. Yo lo voy a intentar hasta el último momento. Aquí lo que estamos eligiendo es cómo ganamos las elecciones. Y yo soy de la opinión que las ganamos ocupando el centro del tablero y no dejando ningún espacio en todo el centro derecha. Creo que nuestro partido no puede
irse a una esquina, sino ampliarse, abrirse con los mismos principios y valores que nos sustentan a todos. José Manuel Soria, Dolores de Cospedal, José Manuel García Margallo o Dolors Montserrat son solo algunos de los exministros que conforman la larga lista que hoy ha asistido a una comida con Pablo Casado. Un encuentro que ha levantado más que polémica. Tal es así que las malas lenguas dicen que ha sido el mismo Mariano Rajoy el que ha impedido que se celebrase. El anfitrión de la comida, Pablo Casado, ha negado este jueves que el expresidente del Gobierno haya intentado impedir esta comida que tenía prevista con estos ministros de sus gobiernos que le respaldan frente a Soraya Sáenz de Santamaría y que demuestra, dice, que es mentira cuando se dice que ella representa mejor que él el legado de Rajoy. Y el alcance de la lista de antiguos nombres y hombres del Ejecutivo y enemigos de Soraya se encuentran respaldando a Casado. Algunos de los ministros han comparecido ante los medios de comunicación que allí se encontraban. Aseguran que no ven motivo alguno para que a Sáenz de Santamaría le siente mal. No encuentro ningún motivo por que pueda sentarle mal. Es un gesto normal y natural en un proceso normal y natural de primarias. Ha sido el propio Pablo Casado, como decíamos, el que ha negado que este comité sea contra Santamaría. Al mismo tiempo niega que Rajoy se haya metido de por medio, aunque eso sí, presume de tener el apoyo de 2/3 partes del anterior gobierno. Nos aseguran varias fuentes que Rajoy ha intentado evitar que se celebrara la comida de hoy con el G8, ese grupo de ministros que no podían ni ver a Santamaría. Bueno, a mí me consta que no ha sido así, pero sobre todo tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Porque si muchos de ellos no solo son sus exministros, sino son sus amigos personales, y esta comida no es contra Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Nos confirma que Rajoy ha intentado parar esta comida? No, confirmo que no, que eso no es así, porque además tengo que decir que él se comprometió a mantener una neutralidad en este proceso, la está cumpliendo, cosa que creo que dice mucho de él, se ha comportado como un caballero. Yo también he defendido al gobierno de Rajoy durante 7 años, 3 de ellos como portavoz en las peores circunstancias, y que hay muchos exministros, prácticamente 2/3 partes de sus exministros, que también se sienten identificados con este proyecto que reivindica lo que se ha hecho bien en el gobierno y que además pues va a proponer lo que no nos ha dado tiempo a hacer. Y a pesar de la posición de neutralidad de Rajoy, su círculo más cercano pide el voto para el ex vicesecretario de Comunicación. La cuñada del expresidente, Asunción Soto, llama a todos los compromisarios a apoyar a Pablo Casado para terminar, dice, con las tácticas totalitarias de los sorayos. Habla, atención, de una supuesta traición de Soraya a Rajoy. ¿Quién iba a ocupar su puesto en esos momentos críticos? ¿Tú y tu bolso? ¿Estabas esperando que se fuera y guardando el sitio para que nadie más que tú sentara en ese escaño tus posaderas? Tus hechos te han delatado, pero tu cara es además el espejo de tus andanzas. Que hablen las urnas, que hablen en silencio, pero que hablen. Solo me queda la pregunta si Soraya fue la presidenta en funciones para el PSOE y el topo del PP. Se agota el tiempo, menos de 24 horas para que dé inicio el Congreso del Partido Popular en el que se va a elegir a su próximo líder. A las 11 de la mañana, el Hotel Auditorium de Madrid va a acoger el cónclave popular para que se va a extender durante mañana viernes y pasado mañana sábado. Pero ojo, porque la sala donde se celebra solo tiene capacidad para 2.000 personas y son más de 3.000 compromisarios. Por lo tanto, casi 1.000 de ellos tendrán que seguir el Congreso desde plasmas. La votación en sí se va a realizar el sábado. A las 9:30 se presentan las candidaturas. A las 11 comienzan las votaciones y 1 hora y media después comienza el escrutinio. Lo más probable es que a la 1 del mediodía conozcamos ya al nuevo presidente del Partido Popular. Así es como va a ser el Congreso, pero pasemos ahora a lo más interesante. ¿Quién va a estar? María Matos, muchas caras conocidas, ¿no? Pues sí, por eso hemos creado pues una especie de quién es quién, no solo para ver a quiénes nos vamos a encontrar mañana, sino para ver qué papel va a jugar cada uno. Por ejemplo, Mariano Rajoy, que será pues ese invitado de honor. Vamos a llamarle el homenajeado. Le escucharemos hablar en su discurso, pero probablemente pues se mantenga al margen y no se decante por ninguno de los dos candidatos como ha hecho hasta ahora. Este congreso será pues una especie de despedida para él en la que agradecerá el apoyo de todo el partido y animará a seguir adelante al PP. También veremos a María Dolores de Cospedal, que ha sido sin duda pues la gran derrotada de estas primarias, ya que con todo el poder que tiene dentro del partido ha sido superada por Casado, que ha dado pues la sorpresa. Evidentemente apoya a Casado, ya que sería impensable que se pusiese del otro bando teniendo en cuenta su enemistad con Soraya. Y estas son algunas de las caras de los sorayistas. Por ejemplo, Méndez de Vigo, Fátima Báñez y José Luis Aillón, ambos exministros, y también Aillón
Mogollón, jefe de presidencia del Gobierno, que ha sido durante años pues la mano derecha de Soraya. Sigue como siempre en esa trastienda y como su director de campaña. Estos son los sorayistas. Y ahora vemos algunos de los apoyos más importantes de Casado, con los que se ha conseguido, como por ejemplo pues Javier Maroto, Juan Ignacio Zoido o Dolors Montserrat, ambos exministros que han estado con él desde el principio, pero que no olvidemos que Casado también ha conseguido que el resto de candidatos eliminados le apoyen. Y hablamos ahora de una de las caras que no va a estar en el Congreso, que no vamos a ver mañana, pero que ha sido fundamental en estas primarias, ya que las malas lenguas dicen que podría haber sido él quien animó a Casado a que se presentase y estar así detrás de su candidatura. Por eso se dice que puede ser él, José María Aznar, el presidente en la sombra. Y hablando de presidentes, el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, pues sorprendió a todo el mundo al renunciar a participar a las primarias cuando ya muchos le daban como ganador antes de que se presentara. Se dice que es el único que podría haber salvado verdaderamente al PP y que no ha querido pronunciarse y que sí que se ha notado pues un trato más afectivo hacia Casado y más frío, por ejemplo, con Soraya. Y ya por último, los protagonistas, la mujer Soraya Sáenz de Santamaría y también Pablo Casado. Ha sido uno de sus lemas, la mujer, su principal característica con la que se enfrenta a Casado, y dice que los votantes quieren ver a una mujer frente del gobierno. Y Casado, que por su parte pues aprovecha esa juventud que para él es una baza que dice que le hará ganar las elecciones, ya que va ligada a su proyecto regenerador y con un proyecto pues de partido más alejado de la corrupción. De momento parece ser que los resultados estarían muy ajustados, por lo que vamos a tener que esperar al sábado para saber quién va a ser ese nuevo presidente del Partido Popular. Alba. Gracias, María. Y hablamos de todo ello, de las últimas horas de campaña, con el periodista de ABC, Mariano Calleja. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay quien asegura que ha sido el propio Mariano Rajoy el que había intentado que la comida de hoy de Pablo Casado con los exministros no llegase a producirse. ¿Es una evidencia más de la ruptura que ha supuesto estas primarias en el partido? Bueno, las primarias desde luego han sido muy duras dentro del Partido Popular y ha evidenciado que hay ahora mismo dos modelos de partido pues totalmente enfrentados. Aquí la gran duda está en ver cómo sale el partido el próximo sábado, después de esta lucha, si sale unido y fortalecido o quedan heridas que va a ser difícil restañar. El papel de Mariano Rajoy ha sido el de mantenerse neutral durante todo el proceso y yo sinceramente creo que si Mariano Rajoy hubiera pedido a sus exministros que no comieran con Pablo Casado, sus exministros le habrían hecho caso. Yo, por tanto, creo que Mariano Rajoy se ha mantenido neutral en todo el proceso. En los últimos días de campaña, Soraya ha reivindicado su papel como mujer. ¿Es esta la única baza que tiene para poder ganar? Es una baza más, es verdad que es una baza que tiene ella, es una carta que tiene guardada o que tenía guardada y que ha mostrado y que no ha querido desaprovechar, porque la verdad es que yo creo que ninguno de los dos candidatos sabe a ciencia cierta lo que va a pasar y por lo tanto les vale todas las cartas que puedan tener para ponerlas sobre la mesa. Una de ellas es la de, por parte de Soraya, la de ser mujer. Estamos en el año pues de las grandes manifestaciones del 8 de marzo y todas estas movilizaciones de las mujeres y de los derechos de la mujer, y yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría pues está intentando aprovechar hasta la última oportunidad que tenga para intentar sacar ventaja sobre Pablo Casado. Los que creen que Soraya va a ganar seguro argumentan que su candidatura a la presidencia del gobierno tendría más opciones de ganar que Casado. ¿Comparte este análisis? Bueno, ahí sí que se pueden hacer encuestas, es decir, es imposible hacer una encuesta sobre el cuerpo de compromisarios, de hecho no se ha hecho ninguna, tampoco sobre los afiliados que votaban en la primera vuelta, pero sí que se han hecho encuestas sobre el cuerpo de los votantes del Partido Popular. Y los votantes del Partido Popular pues se inclinan o se inclinaban más por Soraya Sáenz de Santamaría. Por lo tanto, más que una opinión, es un dato que tenemos en las encuestas, que los votantes preferían hasta ahora a Soraya Sáenz de Santamaría para ganar, para ser cabeza de lista del Partido Popular. Vamos a ver lo que ocurre, pero en cualquier caso la decisión está en manos de los compromisarios del Partido Popular y no de los votantes del Partido Popular. Está claro que Ciudadanos ha sido el partido que ha robado estos 3 millones de votos perdidos que tanto denuncian algunos populares. ¿Quién sería entre Santamaría y Pablo Casado el candidato capaz de recuperar todos esos votos que se han ido a las filas de Rivera? Bueno, es una pregunta complicada porque Soraya Sáenz de Santamaría formaba parte del gobierno
cuando se fugaron esos 3 millones de votos. Es verdad que ella atribuye esa fuga de millones de votos a Ciudadanos por los casos de corrupción que sufrió el Partido Popular pues en los últimos años, ¿no? Más que sufrió, que se vio sacudido el Partido Popular. Entonces yo creo que ahí depende del mensaje que lancen los dos en estas últimas horas y en la intervención que tengan el próximo sábado. El sábado ellos intervienen justo antes de la votación de los compromisarios para ver qué ofrecen, pero yo sinceramente, para traer el voto de los fugados de Ciudadanos, yo veo más cerca a Pablo Casado que a Soraya Sáenz de Santamaría, pero vamos a escuchar el debate que tengan el sábado. Parece que el PP es el partido del plasma, y es que muchos compromisarios, exactamente 1000, tendrán que seguir el Congreso desde unas pantallas que se van a instalar en los pasillos del hotel. ¿Puede esto influir en la votación final y en el resultado? No creo. A ver, han elegido, la verdad, un sitio, un lugar para celebrar este congreso extraordinario que les ha pillado un poco pues con el paso cambiado, y lo han hecho sobre la marcha. Y es verdad que el sitio es pequeño para todos los que quieren ir, no van a ir invitados, y algunos pues no van a poder estar en el plenario. Pero yo no creo que al final esto pueda influir en el voto. Yo creo que los compromisarios votarán con otros códigos y con otras claves distintas, y la falta de espacio será un aspecto secundario. Mariano, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Rosa María Mateo es la propuesta firme del Gobierno socialista para asumir la administración de Radio y Televisión Española de forma provisional. Tras el consenso con el resto de los grupos parlamentarios, la presentadora se postula como la nueva administrativa de la pública. Comenzó su carrera profesional hace ya más de 50 años en la propia cadena pública, una etapa que terminó en 1993 cuando fichó por Antena 3. Ha sido presentadora de las diferentes ediciones de los telediarios de Televisión Española. También fue directora del noticiero del fin de semana y fue también la cara visible del informe semanal. También fue la misma que hizo campaña por Alfredo Pérez Rubalcaba. El poeta Luis García Montero ha sido nombrado nuevo director del Instituto Cervantes. Montero es el elegido por el Ejecutivo de Sánchez para sustituir a Juan Manuel Bonet, que abandona el cargo tras año y medio al frente de esta institución. El nuevo director publicó hace escasos meses un artículo titulado "Todos somos Ana Julia", en relación a Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño de 8 años de edad. Gabriel, escuchen. Todos somos Ana Julia Quezada. El todos de la gente que pedía la pena de muerte junto al cadáver de un niño fue desolador. Una prueba de que los seres humanos tienen también maldad, odio y raptos de bajeza. Por eso fue tan emocionante la reacción de humanidad del padre y la madre de Gabriel ante unos linchadores que pedían muy humanamente la ejecución inmediata de la criminal. Humanos, muy humanos, todos y todas. Desde el 8 de marzo, el poder político y mediático van de la mano de la divulgación de los postulados feministas. La última polémica ha surgido por la emisión de un reportaje en el que se apoya la propuesta de sancionar a quienes profieren piropos en la calle. Nada de piropos a las mujeres. Los grandes medios están tomando al pie de la letra la propuesta de Podemos de sancionar los piropos en las calles. Un reciente reportaje elaborado por el programa Espejo Público de Antena 3 ha desatado la polémica. Varios hombres lanzan piropos de mal gusto a la periodista. Esta se revuelve e informa de que en países como Bélgica estas prácticas se sancionan. Joder, ¿qué le tienes? Oye, ¿sabías que en Bélgica te condenan por una acción así? Si piropeas, pagas entre 1.000 euros por piropear en la calle. Hombre, para mí es libre expresión. Si eres guapa, te puedo piropear, ¿no? La falta de espontaneidad y la sensación de que todo está guionizado han suscitado numerosas críticas al programa. ¿Es lícito preparar estas reacciones para hacer un reportaje? Aquí tenemos otro ejemplo. No se puede apreciar su mirada, pero a mí me cortó el cuerpo. Mamacita, rica, sabrosota. Una pregunta, perdona. ¿Sueles piropear cuando vas por la calle a las chicas? De vez en cuando, si están así hermosas como... No es la primera vez que los grandes medios van de la mano del poder. Y el feminismo es un ejemplo de ello. Esta corriente, impulsada desde el 8 de marzo, ha sido asumida por el gobierno de Pedro Sánchez, que incluso ha llegado al punto de proponer una reforma del Código Penal que considere violación cualquier relación sexual en la que no haya un consentimiento expreso por parte de la mujer.
Bueno, y todo ello además de que el medio de comunicación Rolograma ha hablado con el protagonista, con uno de esas personas que salían en ese reportaje, y ha asegurado que todo respondía a un montaje. Tiempo ahora de análisis, y para ello saludamos ya al periodista Alex Navajas. Alex, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo calificarías la presión mediática y política a favor del feminismo en los últimos meses? Sería muy largo de explicar. Lo que pasa es que es verdad que el feminismo conlleva ya todo detrás una antropología completamente distinta de lo que ha sido la antropología cristiana y del humanismo cristiano de los últimos siglos, y lo que busca es una rebelión de la mujer para luego aparte meter pues todo el tema del aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no busca dignificar, o más bien parte de algo correcto, que era que había una desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, no tenía ningún sentido evidentemente que en el siglo XIX las mujeres no pudieran votar y los hombres sí. Es una cosa absolutamente desfasada, ¿no? Que las mujeres tuvieran menos acceso a la universidad o a una serie de servicios y que los hombres sí, ¿no? Entonces parte de una cosa buena, pero la pervierte y lo que busca es una confrontación. Al final es una confrontación marxista. Lo que había antes de lucha de clases ahora es una lucha de sexos. ¿Qué es lo que busca al final? Bueno, pues destruir la familia y traer una serie de consecuencias bastante nefastas para toda la sociedad. En vez de potenciar a la mujer, lo que hace muchas veces es degradarla, ¿no? Y sin embargo, los problemas en torno a la mujer no interesan a la sociedad, según el último barómetro del CIS. ¿Quiere esto decir que la izquierda tiene una agenda política paralela a la realidad social? Bueno, la izquierda es verdad que muchas veces genera los problemas, ¿no? Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, con el tema del Valle de los Caídos, que era un tema que estaba tranquilo y tal, y vuelven otra vez a la carga. La izquierda es verdad que necesita tradicionalmente el movimiento, el jaleo, para poder captar votos. En un sitio donde hay estabilidad, donde hay tranquilidad, donde las cosas van bien, el comunismo y el socialismo no triunfan. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, ya desde Lenin, que cumplimos ahora 100 años, hemos cumplido 100 años de la Revolución Rusa, necesitaba crear todo tipo de crispación para que se llevara adelante sus cambios y su revolución. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Es la vieja estrategia de la izquierda de remover el río para, en ese río revuelto, poder pescar peces, ¿no? ¿Es el feminismo el último bastión con el que el progresismo pretende destruir a la familia? Yo creo que puede ser uno de ellos, ¿no? Vuelvo a decir, el punto de partida del feminismo, estamos todos de acuerdo, pues que hombre y mujer tengan las mismas capacidades, los mismos derechos. Yo creo que cualquier persona sensata está de acuerdo con eso. Ahora, utilizar una especie de guerra de sexos, de desplazar ahora al hombre, de esa especie de rencor que se respira muchas veces en las feministas, de odio, de enfrentamiento, pues creo que no puede salir absolutamente nada bueno. A mí me encanta ver a las mujeres que se sienten absolutamente felices de serlo y viven en paz, con tranquilidad, confiadas en sí mismas, en sus cualidades, luchando por una igualdad de oportunidades, pero sin crispación, sin aspavientos, sin rencores. Y a mí me parece que son los modelos de mujeres que tienen que prevalecer. Alex Navajas, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Con o sin el visto bueno de la Real Academia Española, el Gobierno pasa por encima de todos y de todo para poder adecuar la Constitución con un lenguaje inclusivo. A Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ya no le importa la opinión de la RAE. Yo consideré que la Real Academia era una institución suficientemente importante para respetarla y pedirle a ella una primera aproximación al asunto. Pero bueno, si no lo quieren hacer, pues también lo entenderé, y evidentemente nuestro país afortunadamente también cuenta con muchos hombres y mujeres expertos que nos podrán también ayudar. A los grupos le pareció bien. Es una de las aspiraciones del rodillo feminista, acabar con el lenguaje tal y como lo conocemos hoy en día, confundiendo sexo con el género neutro. El feminismo sigue empeñado en introducir su ideología en la forma de hablar. Desde hace tiempo, numerosos líderes políticos de la izquierda hablan en público inventándose términos que harían sonrojar a cualquier profesor de lengua española. Hace años, la exministra de Igualdad, Viviana Aído, fue una de las primeras en dar el paso acuñando el término miembras. Años después, y en las filas de Podemos, la portavoz de la formación, Irene Montero, utilizó el término
portavozas, según ella, para visibilizar a las mujeres. A Montero le salieron defensores en el Partido Socialista. Una de ellas fue Adriana Lastra, que decía, aunque con poca credibilidad, que ella siempre había usado la palabra portavozas. La alcaldesa de Madrid, Manuela Calmena, se atreve incluso a inventarse las palabras todes y amigues para referirse a los transexuales o a quienes no se sientan hombre o mujer. Para no ser menos, los hombres de Podemos asumen sin rubor alguno el empleo del término nosotras para referirse a ellos mismos. Es el caso de Íñigo Errejón, de Pablo Iglesias y de Ramón Espinar. No hay dudas de que el feminismo es ya una religión oficial en la política española. De momento parece que la RAE va a resistir a esta ofensiva contra la lengua y contra el sentido común. Pero ¿hablarán ustedes con estos términos? ¿Usarán las recomendaciones del gobierno socialista al hablar de portavozas o miembros a pesar de lo que diga la RAE? Esto es lo que nos han dicho en la calle, vean. No, porque me parece un poco una paletada. Portavoces y portavozas, ¿qué pasa? ¿Vamos a decir que ahora en vez de voz es boza? No, porque directamente estoy acostumbrado a utilizar los términos de toda la vida y vamos, básicamente por costumbre. El lenguaje tiene un principio de economía y veo absurdo que haya que decir portavoces y portavozas y expresiones así. Con decir solo portavoces ya dice todos, mujer y hombre. No, personalmente no, prefiero seguir utilizando el castellano que ya hablo. Yo creo que usaré los términos que usamos siempre, o sea, no usaré la recomendación del gobierno. Ni portavozas ni miembros, hay una palabra clara que es portavoz y miembro, y ya está, y yo creo que no. Hemos utilizado toda la vida genéricos, vamos, yo no me siento ofendida por decir miembras o miembros. Para mí miembros es tanto el sexo masculino como el femenino. Varapalo de la justicia a los socialistas en Valencia. El Tribunal Superior de Justicia anula 11 artículos del decreto que primaba el uso del valenciano en la administración autonómica. Tumbado el decreto que prioriza el valenciano frente al castellano en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad considera que la norma ignora la realidad plurilingüe y que margina el uso del castellano, lo que significa un nuevo golpe de los tribunales a la política lingüística del Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. La Sala declara contrarias las normas que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos. También el tribunal considera nulos los artículos relacionados al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público. Sin embargo, mantienen la discriminación positiva a favor del uso del valenciano como derecho de los ciudadanos a la hora de relacionarse con la administración en la lengua oficial de su elección. Y desde su sillón presidencial, Pedro Sánchez mueve los hilos a su antojo. Ahora ha colocado al que fuera su jefe de gabinete de presidencia al frente de Correos, una empresa de las más importantes y mejor remuneradas. Continúan los amiguismos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ex jefe del gabinete del presidente del Gobierno, Juan Manuel Serrano, ha sido premiado con uno de los puestos más jugosos en la empresa pública, la presidencia de Correos. Con un sueldo de 200.000 euros anuales, dirigirá a 52.000 empleados y será el encargado de acometer una profunda transformación en la empresa para que compita contra un entorno cada vez más liberalizado. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha nombrado a Serrano entre otros 7 cargos que se harán con el control de las principales empresas públicas. El nuevo presidente de Correos ha sido el hombre de confianza de Sánchez desde 2014, cuando ocupaba la jefatura de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Según su currículum oficial, Serrano es licenciado en Derecho por la UNED e ingeniero técnico en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca. La mayor parte de su carrera la ha ejercido desde diferentes responsabilidades en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde ha pasado como funcionario por diferentes departamentos. Pedro Sánchez premia así la lealtad de Juan Manuel Serrano, situándole al frente de una empresa estratégica después de haberle apartado de su gabinete para sustituirle por Iván Redondo. Un polémico nombramiento que acompaña al también controvertido José Félix Tezanos al frente del CIS, 2 hombres de confianza para apuntalar el mandato de Pedro Sánchez.
El ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska está ultimando la reorganización de sus dos grandes áreas, la Policía y la Guardia Civil. Según el diario El Mundo, el decreto con el que se produciría la reestructuración será aprobado este mismo viernes en el Consejo de Ministros, tal y como explican fuentes cercanas al propio ministerio. Una vez nombrados, los dos responsables de estos cuerpos, Francisco Pardo como director de la Policía y Félix Sazón como responsable del Instituto Armado, el ministerio quiere sacar adelante ya todos los escalafones inferiores. Se espera una amplia remodelación de nombres en ambas cúpulas policiales. La familia de Franco podría denunciar al gobierno por profanación de tumbas. Pese a que ayer muchos apuntaban a que ya había un acuerdo entre el Ejecutivo y sus herederos, la realidad es muy distinta. Pedro Sánchez quiere exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y cuanto antes. En el Ejecutivo se marca en rojo la fecha en el calendario, finales de verano, pero para ello necesitan el consentimiento, por un lado, de la Abadía y de los 7 nietos de Franco. Según este diario, el acta de los nietos fue remitida al prior benedictino del Valle de los Caídos, que la ha esgrimido ante los representantes del gobierno, que también trataron de contactar con la familia de Franco. Al parecer, no se llegó a producir ninguna reunión con la familia porque estos le comunicaron que no iban a cambiar de posición. Y el pueblo salmantino de Agüeda del Caudillo está dispuesto a hacerse cargo de los restos de Franco. Así se lo ha trasladado el alcalde de este ayuntamiento, OK Diario, Germán Florindo de la Nava, asegura que si tienen que incumplir la ley de memoria histórica para enterrarle en su pueblo, dignamente lo harán. E incluso el pueblo no descarta escribir una carta al gobierno socialista de Sánchez para comunicarle formalmente la solicitud, aunque su alcalde asegura que el Ejecutivo ya conoce estas intenciones desde hace mucho tiempo. En sus últimos 10 años, la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT, ha recibido una cifra astronómica en subvenciones. En nuestra redacción de informativos, Miguel Gutiérrez, ¿a cuánto asciende esta cantidad? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La Fundación Largo Caballero ha recibido durante los últimos 10 años 100.000 euros en subvenciones. Una fundación que apela al reconocimiento, al recuerdo de la figura del Lenin español, de Largo Caballero, que fue secretario de la UGT y que también fue líder socialista y que, por cierto, él mismo personalmente se encargó de armar a las milicias populares para dar el paseillo a aquellos disidentes ideológicos. Sin ir más lejos, el propio Zapatero le concedió, cuando estaba en el Ejecutivo, 50.000 euros. Además, existen otras asociaciones comunistas que también reciben subvenciones, como la Asociación de Investigaciones Marxistas, la Fundación Federico Engels, y la imparcialidad está brillando por su ausencia en la aplicación de la ley de memoria histórica, ya que, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco se busca su ilegalización, la está buscando el Ejecutivo de Sánchez, que le ha declarado la guerra a Franco con esto de la ilegalización de su fundación y también con la exhumación de su cuerpo del Valle de los Caídos. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, renuncia a la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación. El juez se opone de esta forma a la decisión de la justicia alemana de que sea juzgado únicamente por malversación y no por rebelión. Además, Llarena ha retirado la euroorden que pesa sobre el expresidente catalán, pero no así la orden de detención nacional. Esto implica que Puigdemont no correría el riesgo de ser entregado si permaneciera en Alemania, pero sí, si viajase a otros países, se podría reactivar la petición de entrega. Y serían estos tribunales los que tendrían que resolver la euroorden. En caso de que volviera a España, sería detenido y entonces podría ser juzgado por rebelión. Reacciones. Uno de ellos ha sido el mismo Carles Puigdemont. Aprovecha el momento y asegura que el cambio de rumbo de Llarena supone la demostración de la debilidad de la causa judicial. Hoy es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos y presas políticos. Retirar la orden de detención es la demostración de la debilidad inmensa de la causa judicial. Revocar la prisión preventiva sería la demostración de que la justicia española comienza a actuar como la europea. Nosotros sabíamos que teníamos la razón. Hoy lo constatamos de nuevo. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos. Creo que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo. Analizamos los aspectos jurídicos de esta decisión del magistrado Llarena con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Tenemos conexión en directo con el señor Seligrat. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista de quienes desean que Puigdemont acabe entre rejas en España, ¿ha sido una buena decisión la adoptada por el juez del Supremo?
Bueno, en primer lugar, manifestar que el que una persona entre o no en rejas, en este caso, como se dice en ese lenguaje coloquial, entre en prisión o no, es una cuestión siempre de decisión judicial. Como sabemos perfectamente, lo que importa es que haya una tutela judicial efectiva. Y esa decisión del magistrado del Tribunal Supremo, entiendo que lo que busca es esa legalidad, y no olvidemos que estamos en la fase de indicios razonables de criminalidad. Por lo tanto, lo importante en este caso es el esclarecimiento de la verdad y ver si hay indicios suficientes razonables para ver si existen claramente esos posibles delitos. Todo lo demás son cuestiones de ideologías, vamos a decir, fuera de la legalidad, y lo que importa es esa objetividad e imparcialidad para que haya una tutela judicial efectiva. ¿Qué supone la retirada de la euroorden? Es decir, si Puigdemont viaja a otros países, ¿se podría reactivar la petición de entrega y serían esos nuevos tribunales los que tuvieran que resolverla, no? Entendemos que en este caso la decisión de retirar la euroorden significa que puede viajar, que puede trasladarse por países de Europa, siempre y cuando en este caso no entre en España. En consecuencia, eso supone esa libertad de traslado, de movimiento. Por consiguiente, salvo que hubiere cualquier otra cuestión que se modificara en cuanto a acuerdos entre Estados, que en este caso entiendo que sería bastante complicado, es algo que lo más indicado es lo que he mencionado anteriormente desde el punto de vista legal. No hay que olvidar tampoco que estamos ante una Unión Europea que también judicial efectiva debe tener y tiene el derecho a defenderse. Y no olvidemos, repito, que también están los tribunales europeos, como he mencionado anteriormente, que desde ese punto de vista se tiene en consideración sin perjuicio de que no tiene por qué entrarse los tribunales europeos en aquella función actual del juez instructor español que está llevando a cabo dicha función, la función de instruir, de investigar si hay indicios razonables de criminalidad al respecto. ¿En qué circunstancias estaría justificado que Llarena retire la orden de detención nacional? Pues las justificaciones legales de que retire la orden de detención nacional sería porque hubiera indicios de que en este caso no hubiera ninguna actuación presuntamente delictiva. En consecuencia sería un auto, una resolución al respecto que además en este caso las partes, incluido el Ministerio Fiscal, también tendría que decir alguna cuestión. Por consiguiente es en virtud de esos hechos los que en este caso se pueden llevar a cabo las modificaciones en el proceso judicial. Sin olvidar que las resoluciones que se dicten al respecto, repito, luego pueden ser recurridas o apeladas ante los tribunales correspondientes. En líneas generales, ¿cómo calificaría la actuación judicial de Llarena? Puigdemont ha dicho que esto significa que la causa judicial es débil. Bueno, yo en este caso no puedo estar de acuerdo con que una causa judicial sea débil. Yo creo que una causa judicial debe de ser justa y conforme a derecho. La debilidad o el ejemplo en los procesos judiciales, como es público y notorio, este trabajador del derecho comparte solamente la opinión de que la justicia tiene que estar amparada por la ley. Y la prueba es la reina de todo proceso. Por lo tanto, la debilidad o no depende de las pruebas, de los indicios, de la claridad, de la seguridad jurídica, de la tutela judicial efectiva. Todo lo demás, dicho sea con respeto, son manifestaciones fuera de lugar y presuntamente gratuitas. Señor Celigrat, gracias por su análisis y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Como ya saben, la Generalitat de Cataluña mantuvo un servicio ilegal de espionaje a partidos políticos, activistas, personajes reconocidos y diferentes entidades y plataformas, todos ellos de carácter constitucionalista. De esta forma se plasmaban unos informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Pues bien, ahora la Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar este espionaje de los agentes autonómicos tras decidir sobre el recurso del exdiputado autonómico del Partido Popular, Sergio Santamaría. Y es precisamente con Sergio Santamaría con quien tenemos el placer de hablar. Tenemos conexión a través de Skype. Señor Santamaría, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con vosotros. Los Mossos de Escuadra espiaron a miembros del Partido Popular, del PSC, Ciudadanos, incluso a periodistas. ¿Sabemos exactamente hasta qué nivel de intromisión de la intimidad llegaron los agentes? Bueno, eso es precisamente lo que se trata de investigar y que, bueno, realmente es lo que yo he promovido
desde el momento en que tuve conocimiento de esa circunstancia. Esta información aparece publicada a principios de marzo de este año en un periódico de Cataluña, concretamente en el periódico, vamos, y además, pues eso se menciona expresamente el nombre y el de otros muchos compañeros, tanto de Ciudadanos como del PP, que en la manifestación en la que participamos el 19 de marzo, pues parece ser que fuimos objeto de un seguimiento, de una vigilancia exhaustiva por parte de los Mossos d'Esquadra. A partir de aquí, con ese hecho indiciario, yo lo que entiendo es que procede, evidentemente, solicitar el amparo a la justicia de lo que son derechos civiles básicos, derechos fundamentales. Interpongo una denuncia que bueno, es admitida a trámite en primer momento por un juzgado de instrucción de Barcelona, pero sorprendentemente y de forma inopinada y sin motivación alguna, es archivada de plano. Yo recurro primero a la misma jueza que dicta esa resolución, porque entiendo que no la ha motivado, y al mismo tiempo también se adhiere el Ministerio Fiscal. Y la jueza resuelve ese recurso de reforma manteniendo la decisión de archivo. A partir de ahí, evidentemente, apelo a la Audiencia Provincial y en el día de hoy precisamente me notifican que evidentemente ordenan a la jueza reabrir la investigación porque entienden que los hechos denunciados revisten caracteres de delito. Es que es realmente sorprendente que una situación como la que se ha producido en Cataluña y que se sigue produciendo de otro modo realmente pudiera caer en saco roto. Fíjese que quiero llamar especialmente la atención de que es un hecho que a mí me parece que no ha llamado especialmente la atención de la opinión pública. Y sin embargo, por ejemplo, ha habido diarios internacionales, me refiero por ejemplo al Financial Times, que se ha interesado expresamente e intensamente por este caso, sorprendido del escaso eco que la opinión pública española y especialmente la catalana ha tenido unas circunstancias como estas, que como mínimo merecen una investigación exhaustiva. Quiero recordar que precisamente es la interceptación que hace la Policía Nacional de un grupo de agentes de Mossos d'Esquadra que manejaban esta documentación y que se disponían a inclinarla en Barcelona. A partir de aquí, evidentemente, esa información se recupera, se pone a disposición de un juzgado de instrucción de Madrid y es donde realmente se comprueba que realmente se están produciendo o que se han podido producir pues una actividad claramente ilegal de espionaje dirigida a poco menos que perseguir a políticos constitucionalistas. A partir de aquí, lo que es sorprendente es que esto no haya tenido más eco y sobre todo que uno tenga que sortear esta verdadera carrera de obstáculos. Pero evidentemente yo no voy a dejar en el empeño, iré hasta el final con todas las consecuencias, porque no es solo por lo que a mí me puede afectar, sino porque realmente afecta a la ciudadanía en general. Estamos desamparados en un régimen en Cataluña que sigue siendo básicamente totalitario, donde las garantías democráticas siguen sin estar debidamente respetadas. Y a partir de aquí, evidentemente, los que tenemos o hemos tenido alguna responsabilidad pública debemos actuar sin ningún tipo de miramiento y sin complejo y solicitar, como digo, la tutela judicial efectiva. Santa María, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y buenas noches. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas noches. El hombre que se atrincheró la noche del martes en un municipio de Cantabria ha sido detenido cuando regresaba a su vivienda por la noche. Tiene todos los detalles Marta García Villanova en nuestra redacción de informativos. Marta, muy buenas noches. Así es, Alba. La Guardia Civil le ha detenido esta misma madrugada cuando Luciano regresaba a su casa en busca de ropa y comida tras haber pasado más de 30 horas atrincherado y fugado. Pensó que la Guardia Civil seguiría buscándole por el monte, pero la realidad es que le habían tendido una trampa y los agentes estaban escondidos alrededor de su casa esperándole. En el momento de la detención, Luciano se mostraba aturdido, cansado, desarmado. No puso ningún tipo de resistencia y se rindió ante los agentes a los cuales había desafiado la noche anterior. Llega un momento en que se decide que es posible que esta persona no se haya alejado demasiado de su domicilio y que esté observándonos en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Visualmente, aparentemente, nosotros nos vamos de la zona, aparentemente no queda ningún guardia civil en un perímetro bastante grande donde el centro es su domicilio, para que él, si lo está viendo, crea que no hay presencia policial. En cambio, se quedan unas unidades del GAR ocultas y en el momento en el que él baja, antes de que acceda a su domicilio, se le detiene.
Ahora Luciano está bajo custodia en San Vicente de la Barquera a la espera para pasar a disposición judicial. Ha pasado esta noche en los calabozos de la comandancia e incluso se ha sometido a un control médico. Ha recibido su primera visita del abogado de oficio que se le ha asignado y sabemos que hasta hace unas horas estaba en Los Montes acompañado de la Guardia Civil en busca de esa escopeta que él mismo ha reconocido haber escondido en Los Montes cercanos a su casa. Cabe recordar que Luciano tiene antecedentes previos por tráfico de drogas y robo con violencia, pero que no le llevaron a la cárcel. En este caso se enfrenta a unas acusaciones bastante más graves, como la tenencia ilícita de armas y atentado a la autoridad con tentativa de homicidio. Gracias, Marta, y nos vamos ahora hasta Galicia porque un hombre de 84 años ha muerto tras sufrir el ataque de varias avispas asiáticas, más conocidas como avispas velutinas. Ha sucedido en Oporriño, Pontevedra, en la madrugada de este mismo jueves, cuando el hombre estaba realizando unos trabajos de limpieza en una finca y accidentalmente golpeó un bloque de hormigón donde había un nido oculto. Según han contado los familiares del mismo, el octogenario podría ser alérgico a las picaduras, algo que habría precipitado su fallecimiento. Es la segunda muerte en lo que va de semana en Galicia por la picadura de este tipo de insectos. Miriam Olivas, muy buenas noches. Cuéntanos qué son este tipo de avispas. Pues este tipo de avispas, Alba, han creado una gran alarma social. Vamos a ver qué tipo de insecto es este, de dónde procede y qué deberíamos hacer en caso de que nos encontremos con un nido de este tipo de avispas o que seamos atacados. Su nombre científico es el de Vespa velutina, pero bien es cierto que se le han dado otros nombres como avispa asiática o avispa asesina. Es una especie invasora y físicamente la reconoceremos por ser completamente negra y tener las patas amarillas y son bastante más grandes que las avispas autóctonas. Por su gran tamaño, su picadura puede ser muy dolorosa, pero según los expertos no tendría que ser letal, salvo que la persona a la que le pique sea alérgica al veneno de estos insectos. ¿De dónde son? Pues bien, son nativas del suroeste asiático y su rango de distribución natural se encuentra en países como Bangladesh, Bután, China e India. A la zona sur de la República de Corea llegaron en el año 2003, lugar donde se han instalado en Europa. En Europa fue detectado por primera vez en el suroeste de Francia en el año 2005 y ya han invadido esta zona. Y en España tuvimos noticias de ellas en agosto de 2010 en Navarra. También fueron detectadas en Guipúzcoa, en el País Vasco, y desde allí se extendieron a Galicia y a Cataluña. Por su peligrosidad y el revuelo causado en Galicia, esta misma semana el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral ha elaborado un informe en el que nos cuenta qué debemos de hacer en caso de que pueda haber presencia de este insecto. En primer lugar, hay que hacer un reconocimiento de la zona para comprobar si existen nidos o no. No es fácil encontrarlos, ya que las colmenas se sitúan en medio de la maleza. En segundo lugar, si se encuentra un nido, nos dan una serie de recomendaciones. No acercarnos más a menos de 5 metros, no molestar ni golpear el nido, ya que en principio solo atacan si se sienten atacadas, no cortar el árbol o planta sobre el que se sustenta y, lo más importante, avisar al 112 sobre su presencia. Si nos atacan, debemos huir rápidamente en busca de un refugio. Durante esta huida es importante protegernos la cara y el cuello. Y por último, no debemos intentar matarlas, ya que el olor que segregan llamará a más avispas asiáticas y tampoco hay que intentar espantarlas agitando los brazos, ya que les atrae el movimiento. Algo muy común, pero que hay que evitar a toda costa, Alba. Gracias, Miriam, y buenas noches. Más asuntos. El doctor Pedro Cavadas ha conseguido lo que hasta ahora parecía imposible, un milagro en el mundo de la medicina. Ha conseguido reconstruir la pelvis de un niño tetrapléjico. El Hospital de Manises, el doctor Pedro Cavadas y su fundación han colaborado conjuntamente en la asistencia sanitaria de Wilmer Arias, que a los 9 años sufrió una lesión en su columna vertebral por una bala perdida. Este incidente le obligó a estar continuamente encamado para que no se infectara la grave úlcera que se había formado en su columna. Por fin puede abandonar la cama gracias a esta operación y estar sentado en silla de ruedas. El doctor Cavadas ha explicado hoy la complejidad de una intervención de este tipo. Afirma que a efectos prácticos estaba partido en dos. Es una herida infectada con hueso muerto, que te impide hacer la fijación instrumental metálica normal que se hace para unir la columna vertebral con la pelvis. También todas esas uniones se hacen cuando tienes hueso sacro, que las personas solemos tener hueso sacro, en su caso no tiene. Ni tiene las 2,5 vértebras últimas de la columna vertebral. El joven operado se recupera sin dolor y es capaz de estar sentado, por lo que se muestra esperanzado y con muchos planes de futuros, entre ellos volver a estudiar. Dice que todo se debe a no haberse rendido nunca. Se pudo, porque creo que las cosas buenas se requieren mucho esfuerzo para poder lograrlos. Y no va a ser fácil. Pero tanto el doctor no se ha rendido con lo que hacía y yo tampoco me rendí,
seguir luchando adelante. Ryanair cancela más de 400 vuelos en España por la huelga de tripulantes de cabina. Las huelgas se van a producir los próximos días 25 y 26 de julio y va a afectar a más de 75.000 pasajeros, pero esta no será la única. También el 27 y 28 de julio del personal de tierra de Iberia en el Prat. El 29 de este mismo mes de la red AENA y ya por último el 3 y 4 de agosto también Iberia en el Prat de Barcelona. Desde Facua recuerdan a los afectados que podrán recibir compensaciones. Y nosotros nos despedimos ya, se nos ha acabado el tiempo para más, pero no se marchen, les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua, que por cierto hoy José Manuel García Margallo en el plató de El gato al agua. Hasta mañana. En este extraño verano que estamos teniendo, en el que las temperaturas no están alcanzando los valores propios de la época, es muy probable que este fin de semana en muchos lugares del sur sobre todo sí lleguen a registrarse los valores que son, se puede decir, propicios a estas alturas del año. En la jornada de mañana habrá cielos nubosos de nuevo y precipitaciones débiles o moderadas en Asturias, Cantabria, el País Vasco, quizás también en La Rioja y algún que otro chubasco de carácter tormentoso en otros puntos de la comunidad castellano-leonesa. Ambiente soleado en el sur, vientos que predominarán de componente este en la mitad sur, componentes de norte en Galicia y también vientos de componente norte-noreste, el clásico alisio, en las Islas Canarias. Viento de poniente en el área del estrecho. Habrá brumas o nieblas matinales que se disiparán enseguida en la costa mediterránea. Y en cuanto a las temperaturas, como decíamos, van a ir subiendo. Se puede llegar mañana a valores, como ven, del orden de los 36 grados en capitales como Córdoba, Murcia, 37 en Granada, puede ser la máxima de España. No dista mucho de los 34 de Sevilla, 32 en Cáceres y valores que lógicamente van disminuyendo a medida que nos vamos desplazando hacia el norte en la península. En la jornada siguiente sigue la posibilidad de chubascos de carácter débil o moderado en la parte oriental del Cantábrico, en Cantabria y el País Vasco. Quizás también algunos chubascos acompañados de tormenta en Cataluña, tanto en Gerona como en Barcelona y también en las Islas Baleares. Predominio de los cielos prácticamente despejados en el sur, lo mismo que en buena parte del archipiélago canario. Y las temperaturas siguen subiendo. Se puede llegar ya a valores de 36 grados en Córdoba, 34 en Badajoz, en Sevilla y también en Murcia. Van disminuyendo hacia el centro y el norte. En Madrid se puede llegar a los 32, mientras que a orillas del Cantábrico valores envidiables para quienes están en el sur, puesto que no se sobrepasarán los 22 o 23 grados. Y en la jornada del domingo pues sigue la posibilidad de algunas precipitaciones en general de carácter débil en Cantabria, el País Vasco, Asturias y también en alguna que otra zona de Cataluña, sobre todo en la costa, es decir, en Barcelona y en Gerona. Predominio del ambiente soleado en las demás regiones y temperaturas en ascenso. Se puede llegar ya a valores de 38 grados en Córdoba y Granada, 37 en Badajoz, 36 en Sevilla y en Cáceres. Y también, lógicamente, disminuyen a medida que nos desplazamos hacia el norte de la península, con máximas que no alcanzarán los 25 grados en ningún punto de la cornisa cantábrica. En definitiva, una situación que se va pareciendo ya bastante más a lo que es normal en esta época del año.